Con una población de 100 millones de habitantes, México se coloca como uno de los países más poblados del planeta, superando a países como Alemania o Japón. Pero si nos ponemos a ver su economía nos damos cuenta que esta no acompaña. Con elevadas tasas de pobreza, informalidad laboral, el narcotráfico y la concentración empresarial, no dejan que el país aproveche todo su potencial. En los años 2000 se esperaba que por fin la economía mexicana pudiese despegar. El país venía de sufrir varias crisis y por fin, tras 71 años, llegaba un nuevo partido al poder. Por eso muchos recibían este nuevo milenio con tanto optimismo. Pero esto no ha sucedido. A pesar de los buenos números que hay, los grandes problemas siguen persistiendo y teniendo un gran impacto sobre su economía. Así que el tema del vídeo es, claro, ¿por qué México no despegó en los 2000? Pero antes de entrar de lleno con el vídeo, recordaros que vamos a estrenar nuestro nuevo canal, donde hablaremos de política y sociología con el mismo enfoque que hacemos en este canal. Y vamos a estrenar el canal este domingo, pero debido a varios líos de organización no podemos, así que lo haremos la semana que viene. Así que aprovechad para ir suscribiéndoos, a ver si llegamos a los 1000 suscriptores antes del estreno. Y ahora no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. México entraría al nuevo milenio con un escenario bastante convulso, una hiperinflación en la década de los 80 y una crisis que pasaría a la historia en los 90, episodios que ya tratamos en un anterior vídeo que tenéis en la descripción. Lo único que daba pie al optimismo es que por primera vez en 71 años entraba al gobierno un partido diferente al Partido Revolucionario, evento que fue muy celebrado por aquel entonces. México quería mejorar su posición a nivel global y por ello inició toda una serie de firmas de tratados de libre comercio, aunque ya en la década pasada lo intentó firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, un tratado del que también hablamos en este canal y sí, también tenéis el vídeo en la descripción. La integración en la economía global tenía un objetivo muy claro: ser una economía más competitiva y tratar de destacar en el panorama económico y geopolítico. Pero todos los problemas que hemos comentado iban a persistir, sumando a la ya comentada en otro vídeo dependencia de los Estados Unidos. Toda esta integración tenía que venir acompañada de un proceso de liberalización de la economía, procesos que no habían empezado ni mucho menos en la década de los 2000. Desde hace más o menos 2 décadas, el conocido como modelo de industrialización por sustitución de importaciones se iba sustituyendo por uno donde los mercados de exportación e inversión llevasen la batuta. Y esto dio sus frutos, haciendo que en los 2000 se viese un cambio en el patrón del comercio. Entre 1986 y 1999, los bienes manufacturados como porcentaje de las exportaciones aumentaron desde casi un 60% a un 90%. Sumando a esto, las exportaciones de bienes manufacturados eran cada vez más intensivos en tecnología, en otras palabras, que eran productos que requerían de cada vez menos costes. El mercado exportador mexicano parecía despegar y de buena forma. Pero aquí es donde entraron en juego los grandes problemas de su economía. En primer lugar, hablemos de la dualidad de su economía. La dualidad se presenta cuando coexisten dos sectores de características opuestas dentro de una misma economía. Algo así como tener un coche de alta gama y otro que se cae a pedazos en un mismo garaje. Y en este caso estábamos hablando del sector formal y el sector informal de la economía. El sector formal lo conforman empresas que siguen la ley y cumplen con las obligaciones fiscales y laborales que hay en el país. También tienen acceso a tecnologías más avanzadas, capital financiero y una mano de obra más cualificada. Mientras que el sector informal es lo contrario a todo eso. Sectores que operan al margen de la ley y que carecen de todas las ventajas que tenían las otras empresas, haciendo que los trabajadores que estén en ese sector, es decir, la mayoría, no tengan ni de cerca las mismas condiciones. Pero aparte de esto genera otro efecto perverso, y es que esto de aquí favorece lo que se conoce como concentración empresarial, es decir, que en pocas empresas se concentra casi toda la producción. Las empresas del sector informal no tienen el mismo desempeño que las del sector formal, cosa que provoca que la mayoría del tejido empresarial mexicano esté conformado por pymes, que suelen tener cuotas de mercado más bajas y por ende los salarios y condiciones son peores. Deben de competir con esas empresas que no solamente tienen esas ventajas de costes, tecnología y demás, sino que son empresas plagadas de corrupción y nepotismo. Muchas de estas entidades fueron vendidas durante el proceso de liberalización a líderes gubernamentales a precios relativamente bajos. Y por otro lado, la mayoría de las grandes empresas estaban lideradas por
ejecutivos de las familias más adineradas de México, cosa que dificultaba bastante la entrada de nuevos actores dentro de la economía. Este sería el país que heredaría Fox al inicio de los 2000, un cambio de paradigma que fue recibido con demasiado entusiasmo. Durante el sexenio de Fox se experimentaron varios problemas que no lograron arreglar, pero sin duda el más destacable es el estancamiento de los ingresos federales. El gobierno necesitaba urgentemente incrementar su recaudación para cumplir con todas esas promesas que hicieron durante la campaña electoral. Por ello necesitaban una reforma fiscal que se acabó estancando legislativamente en el 2001. Este estancamiento fiscal tuvo consecuencias directas sobre el sector energético, obstaculizando los planes de modernización tan necesarios para el sector petrolero y el eléctrico. Pemex, la empresa estatal mexicana de petróleo, fue uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, por ende una importante fuente de ingresos para el gobierno. Sin embargo, tenía dos grandes problemas. Primero, se le aplicaba demasiada carga fiscal, ya que evidentemente era la gallina de los huevos de oro, y por otro lado la empresa estaba demasiado endeudada. Y sin nuevas inversiones que ayuden a mejorar las instalaciones de extracción de petróleo, ya que estaban bastante anticuadas, sería complicado modernizar la empresa y por ende que genere más ingresos. Y todas las propuestas para permitir alguna inversión privada para mejorar estas empresas fueron rechazadas. Como consecuencia, el sector privado mexicano empezó a preocuparse sobre el aumento de los costes de los servicios públicos y posible escasez hidroeléctrica. El gobierno trató de sortear los obstáculos impuestos, permitiendo que algunas empresas privadas ampliaran el suministro eléctrico mientras el control estatal se mantenía. Pero a falta de un marco legal sólido para invertir, hizo que las operaciones del sector privado fuesen muy costosas. Como había demasiado riesgo, las primas de riesgo se dispararon, haciendo que la financiación sea demasiado cara. Por eso el sector energético es uno de los grandes lastres que ha tenido México en los 2000. Sector vital, atrasado y políticamente bloqueado. Pero no todo iba a ser tan negativo. A pesar de la gran concentración empresarial y los problemas del sector energético, el sector manufacturero estaba yendo por muy buen camino. Algo que estaba haciendo muy bien el país es tratar de mejorar su sector manufacturero, que a pesar de ser muy dependiente de sus exportaciones de recursos naturales, hubo un avance bastante notable desde los 80. En 1980 los 5 principales productos de exportación fueron el petróleo, gas, vegetales, metales y café, mientras que en los 2000 los 5 principales fueron vehículos automotores, maquinaria eléctrica, equipos de telecomunicaciones, petróleo y máquinas de oficina. Aunque todo esto tenía un coste, y es que se está aumentando cada vez más esa diferencia entre pequeña empresa y gran empresa, ya que las grandes empresas lo tenían bastante más fácil para aprovecharse de esas ventajas que te da la globalización, ya que las pequeñas empresas no eran lo suficientemente competitivas. Algo problemático si tenemos en cuenta que la mayoría del empleo lo generan las pymes. Por ello, el gobierno trató de mejorar el rendimiento de esas empresas con un programa de ayudas que llegue al menos al 10% de estas empresas, y los resultados han sido relativamente positivos. Aunque los datos eran escasos en cuanto a los resultados, 3 años después de la implementación de este programa, las estimaciones mostraban que aproximadamente 3/4 de las empresas clasificadas como pequeñas empresas estaban accediendo al crédito. Pero aquí es donde entraría un nuevo actor que tiraría un poco por los suelos todo este progreso. Y estamos hablando de China. China estaba inundando el mercado internacional con sus productos. Su barata moneda hacía que sus productos tuviesen un alto atractivo en el comercio internacional, dificultando mucho los avances de México. Y por si fuera poco, un evento ocurrido en el 2001 acabaría salpicando al país, la conocida como crisis de las .com. La crisis de las .com es denominada así por la enorme especulación irracional que hubo alrededor de empresas relacionadas con Internet. En aquel entonces Internet era algo bastante raro, y como sucede con cualquier tecnología nueva que sale al mercado, la especulación estaba presente. La crisis inició en Estados Unidos, pero debido a la gran interrelación entre sus economías, hay que dar gracias al Tratado de Libre Comercio, México también sufrió las consecuencias. A pesar de que la crisis haya provocado una caída de solamente un 0,3% en Estados Unidos en el primer trimestre posterior al estallido, en México esa cifra llegó
al 2% durante 6 meses. Y el sector manufacturero ha sido el que más ha sufrido esas consecuencias. Nos falta comentar los problemas con el narcotráfico, pero como tenemos un vídeo donde hablamos largo y tendido de la historia de este en México, no os lo vamos a saltar. Y sí, lo tenéis en la descripción junto a los otros dos que os he mencionado. Pero resumidas cuentas, las consecuencias son bastante evidentes. Inseguridad en muchas regiones, cosa que no incentiva precisamente a la inversión extranjera, gasto de muchos recursos públicos para combatir este narcotráfico. Un ejemplo de esto es la fallida lucha en la primera década de los 2000, que dejó tras sí bastantes fallecidos y un gran gasto de recursos públicos. Que estos son los principales baches que tuvo por delante la economía mexicana. Y sí, no es que sea algo diferente al resto de países de Latinoamérica. Al final, todos comparten casi los mismos problemas. ¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Creéis que hay algún problema que no he comentado? Recordad suscribiros a nuestro nuevo canal si os interesa la política y la sociología. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.